Soy una mujer bastante activa. Soy una mujer socialista, yo soy partidaria. Hago política partidaria. A mis vecinos nunca les meto mi partido político, por favor, con alto respeto lo estoy diciendo ahora. Lo que quiere ser será. Porque uno viene de esa época, que no sabía leer ni escribir. Porque yo para aprender a escribir tuve que aprender en la tierra, porque no tenía cuaderno. Y el cuaderno que me llegaba era de hojas verdes, de mal olor. Y el mal olor no te hacía estudiar, porque ese mal olor tú no lo podías recibir, rechazaba. Y en la escuela de campo. Entonces cuando a uno le critican que escribe mal, que esto, nadie sabe la formación de la persona. Ni los problemas que ha tenido para llegar a ser lo que es. Ya, mira, yo traje esta foto porque significa mucho para mí. Resulta que yo en el año 95 me enfermé y tuve un cáncer. Y justo a mí me tenían que operar el día 25 de marzo. Y voy al médico y el médico me dice, ¿sabes, chiquilla? Que no te vamos a poder operar porque tienes muy baja la defensa. Escucha, yo me sentí muy mal, porque imagínate tener un cáncer y que te digan no estás bien. Y resulta que iban a ser mi nieta también de mi hijo mayor. Y ¿cuánto se llama? Me tiraron para atrás la operación. Y en eso me llaman por teléfono a mí y era la suegra de mi hijo. Y me dice, señora Silvia, su nieta nació. En los momentos difíciles que estaba pasando en la adolescencia, que me sentía muy sola entre puros adultos, dedicados a los puros negocios, y que la cabra chica no le faltaba nada, así que no había para qué preocuparse mayormente. Cuando en ese momento uno necesita cariño, apoyo, tener a quien contarle lo que le está pasando como adolescente, los cambios. Entonces me lo encontré a él. Y él realmente me llevó a conocer lo que es el hombre, la diferencia del hombre, por intermedio de un libro que yo lo encontré tan desatinado, ver por primera vez el sexo del hombre y de la mujer, pues si las monjas no te pasaban el libro de biología, pero eso no aparecía. Esta foto me trae muchos recuerdos maravillosos, porque después de 22 años pude ver a mi madre nuevamente, pude estrecharla, pude sentir su calor, porque después de 9 años, cuando tenía 9 años la dejé de ver. Y después la busqué incesantemente, la encontré en Valparaíso. Esta fue la primera foto que nos sacamos, juntas así tomadas de la mano, como que fuera la pequeña de 9 años que dejó. Sabe que yo cuando era chica tengo una imagen tan impresionante porque era un velorio y le sacaron una foto, yo tenía como 13 años y le sacaron una foto al cajón. Yo iba con el cajón y se veía la persona, fue tan impresionante para mí ver eso. Yo era chica, nunca me imaginé que podía sacar una foto así.
La primera es cuando uno se casa, que es la foto donde viene toda tu raíz, nace la raíz, nacen los hijos, la familia y todo lo que te construye tu vida. Pero esta para mí fue elegida porque 7 años atrás, yo diría más a lo mejor, nos subimos al escenario, yo me subí al escenario por primera vez a hacer esta obra de teatro. Y fue muy bello haber hecho lo que hice y haber sentido que era capaz de hacerlo. Porque uno piensa que no se atreve, que no es capaz o que va a flaquear. Pero fue un desafío tan grande haber hecho esto que me engrandeció más como persona. Y me di cuenta que puedo seguir caminando mejor todavía cada día. Me serví mucho porque yo era de esas que soy vergonzosa. Si tenía que ir a comprar, por ejemplo, ahí a la esquina, tenía que ir, correr y volver y hacer mis cosas para poder salir a conversar y decir, voy a ir donde una vecina a conversar. No. Mi marido me ha dicho, no era que no me dejaba, pero es que no le gustaba que yo saliera a conversar con nadie. Y si salía, tenía que salir con él. Aquí estamos esto de las reinas. Aquí estamos todas estamos de payasito. Y también por lo mismo que dice la Margarita, también aprendí a estar arriba del escenario. Y ya mi timidez ya la dejé atrás. Yo tenía que operarme y no tenía idea cómo me iba a ir en la operación. Pero yo creo en Dios. Y por algo pasó lo de que me bajaron las defensas para que yo no me operara ese mes porque ese mes nacía mi nieta. Entonces la pude ver, la pude tener en mis brazos antes de que a mí me operaran, que me hicieran radioterapia, me hicieran quimioterapia, todo eso, porque después me operaron, quedé bien y ya, pero después no la pude ver, porque cuando a uno le hacen radioterapia y quimio no puede acercarse a las personas, ni menos a los niños, porque tiene mucha radiación en el cuerpo. Entonces yo vine realmente a conocer a mi nieta cuando tenía 10 meses. Pero fue maravilloso, maravilloso. Aparte que yo tengo 2 hijos, yo era la única mujer, siempre yo mandaba en mi casa. Y tener una nieta era como tener un hijo, una hija. Y ella como que ya cuando la conocí realmente, me dio la vida, me dieron más ganas de vivir. Yo soy muy llorona, yo me emociono mucho con las cosas. Por algo soy artista. Y para mí fue una bendición después tenerla, quererla. Ahora tiene 20 años, está en la universidad. Y es una linda niña, buena, como dicen algunas, media paga, porque no es de estas niñitas como ahora, algunas. Pero para mí es mi nieta, es mi tesoro. Y por eso traje esta foto, porque me la recuerdo. Murió mi abuela, que era mi padre y mi madre, mi mundo cambió. Me fui con mi madre, duré 6 meses porque yo no me había criado con ella y entré a trabajar. Me malinteresaba mi sueldo, me dijo cosas que me dolieron porque yo no aceptaba las condiciones de ella. De hecho, ella quería que yo terminara con mi pololo porque tenía una propuesta mejor para mí. Me dolió, no me gustó lo que vi. Yo no me he sentido nunca mala con nadie. Mi madre se sorprendió porque no esperaba de verme nunca más, porque ella abandonó el hogar cuando yo tenía 9 años. Y yo lo único que quería
solamente verla, saber que estaba bien, nada más. Necesitaba su amor. Pero ella me abrazó fríamente cuando llegué y me dijo que ya sabes que estoy viva, ¿para qué lloras? Me dice. Y yo lo encontré tan frío. Este año se está incorporando en actividades sociales. Muy ambiciosa. Tanto que te preocupáis por un zapato. Yo voy a poner un volver. It was a fine affair, but now it's over. And though I used Súper entretenido, me encantó cómo trabajan las señoras, cómo se organizan. Muy interesante. Se siente una vitalidad entre ellas y el deseo de actuar, como que se olvidan de todos sus problemas y que les sirve como terapia también. Y lo poco que vi, o sea, y eso que están ensayando, tiene sentido, se entiende lo que ellos quieren proyectar. La personalidad que tiene la señora, porque yo soy nula en ese aspecto. Dar a conocer lo que siento, qué sé yo, me cuesta mucho, así que, pero es súper interesante lo que hacen ellas. Lo que podría aportar, que empecé como ella. Me costó demasiado. Tuve un profesor que fue mucha paciencia conmigo, me costó mucho. Lloraba siempre, pero hasta que lo logré. Yo me subo al escenario y yo me transformo, yo no soy la misma. ¿Por qué? Porque yo aprendí a querer el teatro, aprendí a amar el teatro. Me gusta lo que hago, yo sé que nadie me va a decir nada, lo que yo estoy diciendo arriba del escenario, como estoy actuando, como lo estoy haciendo, yo me siento feliz. Mucha fuerza para ella y hay que seguir y seguir y seguir, ensayo hasta que más no puedo. Eso. Gracias. Yo estoy feliz personalmente, yo un día le dije, cuando fue allá a nuestra comunidad, digamos, allá al colegio, yo le dije que el teatro para mí era mi pasión. Yo puedo darlo todo, ya lo di todo, por 6 hijos, 18 nietos, 2 bisnietos, ya lo di todo. Por lo tanto ahora también me toca a mí. Todas íbamos a ser reinas de 4 reinos sobre el mar. Rosalía con Efigenia y Lucila con Soledad. Qué nostalgia más grande llegar aquí de nuevo. ¿Te acuerdas, Paloma? Cuando empezamos a hacer esto, Me acuerdo, Carolina, muchos años atrás, cuando éramos jóvenes, fuertes, bellas, ganábamos la plata que queríamos. eso. Por algo estamos donde estamos ahora, ¿no? Pero así también es como tenemos alumnas. Cada día tenemos alumnas nuevas. Sí. ¿Qué les servimos? Y les enseñamos. Te veo con copas. Es que sabes que sentí añoranza y dije, voy a llevar un poquito de coñac para que brindemos. Porque hace tanto que no nos damos un gustito. Como en los viejos tiempos. Ajá, como en los ¿Te viejos parece? tiempos, sí. Salud. Salud.
Duérmete, mi niño, duérmete, mi amor. Para mí que usted no está mintiendo. Quizás, ¿dónde está? Para mí que se fue para otra casa y lo decía. Lo dejaron de la cama. Pero no te va, si alcanza para las 3. Ahora llevan los carabineros, chiquillos, los pagos, los saludos. No, todavía no es ni la pelea. ¿Cómo van a llegar? Sigan nomás, sigan. Ya. Bueno, me casé a los 19 años, a los 20 años ya era mamá, tenía Pamela, yo soy mamá de 4 hijos. Toda mi vida fue trabajar, empleada doméstica, como ustedes quieran, yo trabajé en todo lo que me pidieron que trabajara. Y vivía con una anafre de ladrillo calentándome todo el día con todo el nylon. Porque cuando llegamos a nuestra población era así la situación. Llegamos con plástico y cartón. Entonces hacíamos un ladrillo y en el ladrillo poníamos los alambres de anafre que estaban todo el día colgados. Pues no tenía para pagarlos tampoco, ni agua tampoco. Entonces vivíamos colgados robando agua y robando luz. Tengo un hijo, Juan Ramón. Tenía 8 años mi hijo y ya iba a venderle a la feria libre, la escuela. Y es doloroso, porque yo esperaba a mi hijo que llegara para hacer un plato de comida. Se me agarra la espalda luchando para salir adelante, pero esta fui yo. No sé si liberarme, pero fui yo en el fondo y me di cuenta entonces de que nosotros estamos preparadas para esto y mucho más. Mira, para mí el cáncer, cuando me dijeron tú tienes cáncer, no fue algo muy de sorpresa porque una hermana mía murió igual de cáncer. Entonces ya como que uno lo asume. Pero yo tengo una buena familia, un buen esposo, unos buenos hijos. Y ellos vivieron el cáncer mío igual que si yo lo hubieran tenido. Tuve mucha, ¿cómo te dijera yo? No ayuda, sino que mucha gente cerca mío. Gente de la iglesia, soy católica, gente de la iglesia. Y aparte mucha suerte también porque después de mi operación yo tenía que seguir con mi quimioterapia. Y la quimioterapia es muy cara, muy cara. Pero como yo digo siempre, yo tengo unos angelitos que me cuidan. Tuve la oportunidad de conseguir mi droga, ponérmelas y vivir. Y le doy gracias a Dios porque después he hecho muchas cosas y estoy feliz, estoy plena, vivo bien, gracias a Dios, trabajo, tengo una buena familia y sigo adelante porque yo le digo a las señoras que tienen cáncer que no se asusten, que lo lleven como una enfermedad, pero que pongan todo de su parte. Y otra cosa, que le hagan caso al médico. Si el médico les dice, mira, tienes que quedarte 3 días en cama cuando te pongan la quimio, quédense los 3 días. Cuiden su vida, porque vale mucho. Yo me fortalecí porque dije, tengo que creerme yo misma y querer a mis hijos. Yo en todo el año se lo entregué a mis hijos. Pero al mismo tiempo inconscientemente, ahora lo pienso que era inconscientemente, porque lo que yo hago ahora lo hago conscientemente. Pero en ese momento inconscientemente la necesidad me hizo irme preparando, pero con el único fin de tener dinero, para poder mantenerme yo y mis hijos y cumplir mis sueños. Como dicen, el acero con golpe, con fuego y agua, y mientras más golpes, mejor el templado del acero, mientras más golpes tenía, más pruebas tenía que saltar, más fallas nomás. Levantarme, caerme, caerme. Y eso me hizo perita en caída, me ponen trampa y ahora la salto, que me caigo. Mi madre falleció hace como 5 años, pero nuevamente pude vivir esa etapa que había quedado entrecortada. A pesar de todo lo que pasó, nunca olvidé ese gran amor que ella me daba.
ella falleció en paz porque conversamos después. Como les digo, vuelvo a repetir que era como volver, como que mi vida a los 9 años quedó así detenida y después la seguí viviendo con ella, pero fue maravilloso, maravilloso. Vieja, 120 años tiene, 120, y está más arrugada que la tierra. Tantas arrugas lleva que no lleva otra cosa sino alforzas y alforzas como la pobre Estera. Tantas arrugas hace como la duna al viento, y se está al viento que le empolva y pliega. Tantas arrugas muestra que le contamos solo sus escamas de pobre carpa eterna. Se le olvidó a la muerte inolvidable, como un paisaje, un oficio, una lengua. Y a la muerte también se le olvidó su cara, porque se olvidan las caras sin cejas. Arroz nuevo le llevan en las dulces mañanas. Fábulas de 4 años le cuentan al servirle. Aliento de 15 años, al tocarla le ponen. Más la misericordia que la salvaje la mía. Yo le regalaré mis horas muertas, y aquí me quedaré por la semana pegada a su mejilla y a su oreja, diciéndole a la muerte lo mismo que una patria, hasta que me la oiga y me la aprenda. ¡La muerte! Le diré al alimentarla, ¡la muerte! También cuando la duerma, ¡la muerte! Como el número y los números, como una antífona y una secuencia. Y al fin, lúcida en vez de somnolienta, la tome y la acepte. Y que se doble la hacia de obediencia y llena de dulzura disuelva con la ciudad fundada el año suyo y el barco que lanzaron en su fiesta. y yo pueda sembrarla lentamente, como se siembra maíz y lenteja, donde a tiempo las otras se sembraron, más dóciles, más prontas y más frescas. El corazón aflojado, soltando, y la nuca poniéndola en una arena. Las viejas que pudieron no morir. Clara de Asís, Catalina y Teresa. Para mí fue muy gratificante, porque todo lo que un adulto mayor es nuevo para uno, es bueno. Y uno nunca termina de aprender, pues. Ustedes fueron muy acogedores, aprendí hartas cosas nuevas en cuanto a la fotografía, que es algo que a mí me apasiona también, la fotografía, porque captan los momentos que nunca se repiten. ¿Qué es lo que yo creo que nos hace falta a los adultos mayores? Motivarnos con algo que nos guste y que tal vez nunca lo pudimos hacer por los problemas de la casa, los hijos, los quehaceres de casa propios de una dueña de casa. Yo pienso que cuando uno hace las cosas con cariño, con interés y el interés de aprender más, sí, a mí me gusta mucho. Y también uno, pues, con el entusiasmo de ustedes de querer participar con gente adulta, me parece rico, bonito, muy bonito. Y yo estoy muy agradecida que me hayan dado esta oportunidad. Bueno, mostrar en realidad lo que hacemos nosotros, ver que somos capaces de hacer mucho más, de entregar mucho más en lo que es taller, en lo que es teatro, haberme superado
como mujer, digamos, porque siempre trabajadora, jefa de hogar, y cuando descubro que puedo subirme a un escenario y vestirme de 1000 caras, de 1000 formas, dentro a descubrir mi sensibilidad y mis atributos, digamos. Que participen en los talleres, que hagan teatro, que hagan música, que seamos alguna vez nosotras mismas, démonos nuestro espacio, porque es verdad que ayudamos a cuidar nietos, a cuidar hogar, pero a los hijos tenemos que decirles, no, este día y esta hora es mi espacio, así que dámela. Me ha ayudado para aprender, para conocerme, porque realmente no me conocían, no me valoraba, pensaba que como que no servía para nada. Bueno, la autoestima demasiado bajo. Y con mis compañeras he aprendido, qué sé yo, que a pesar de que somos de la tercera edad, nosotros valemos como personas. Y ahora ha sido algo diferente, como un despertar, algo nuevo, a aprender a quererme, saber que yo puedo hacer otras cosas porque no tenía personalidad, no podía, hablaba bajo, no me quería realmente. Y ahora he aprendido que yo puedo hacer muchas cosas, que tengo muchos valores que quizás estaban dormidos, pero ahora he aprendido a descubrirlos gracias a este taller. Ha sido muy valioso para mí.